más fácil o más sencillo de conexión con pernos es para las placas de puesta centro y los pernos dispuestos de tal manera que el centro de gravedad del grupo de pernos coincide con la línea de acción de la fuerza que quiere transmitir, ¿no? Entre esas dos placas. Esa es una conexión simple. Entonces decíamos que si la capacidad de los pernos, digamos, el punto más débil, la resistencia más débil de la resistencia de los pernos, que puede ser, los pernos pueden fallar por desgarramiento, o por aplastamiento, o por cortante. Entonces, normalmente, de estos tres tipos de falla, el eslabón más débil es el de cortante. Y habíamos visto que por un perno, digamos, de 3/4 que da 325 N, que es el perno donde la roca está incluida, el perno de 3/4 resistía como 15 puntos, no me acuerdo, 15,9 pips. Entonces, si este era el caso, entonces sencillamente el número de pernos, lo único que tenemos que hacer para determinar el número de pernos es dividir P entre, voy a poner aquí la phi R del perno, que en este caso sería, si queremos usar perno de A325 de 3/4, entonces nada más que había que dividir esto entre 9 y nos daba un número de pernos, entonces distribuimos en la conexión. Si la queremos distribuir de 2 en 2, tenemos que usar el número de par, ¿no? Si aquí nos sale 7, tenemos que poner 8. Y ese sería el diseño. Este es el caso más fácil. Con ese conocimiento nos permite hacer ya conexiones. Por ejemplo, si yo quiero hacer empatar una viga, hacer un empate, porque la luz que tengo de la viga es más grande de 40 pies, que es el tamaño más grande que vienen estas vigas. Entonces yo tengo que hacer un empate. Entonces, estamos en capacidad de diseñar la cantidad de pernos de esta forma. Vamos a ponerlo. Esto sería punteado, ¿no? ¿Cómo diseñaríamos un empate? Bueno, esta conexión básicamente es para permitir la fuerza del ala, ¿no? La fuerza máxima del ala, o vamos a poner la fuerza del ala, que yo quiero transmitir a la otra, ¿no? Entonces, esta conexión, esta fuerza sería aquí. O sea, yo corto por aquí, y estoy viendo esto, ¿no? Este es el ala y esta es la placa, ¿no? En la que yo voy a determinar el número de pernos, para que esta fuerza vaya por la placa y otra vez regrese a los pernos y se lo vaya para el lado. Y como si me digo, entonces, ¿cómo yo determino la fuerza del ala? Bueno, si yo conozco, en el código me dan el ancho del ala y la expresión del ala, entonces la fuerza máxima del ala, una manera de enseñarlo sería sencillamente así. O sea, esta fuerza la determina socialmente posibilidad. Y si yo voy a diseñar el ala, la viga, yo voy a conocer estas propiedades, me digo que la F10, esa es mi fuerza que me va a determinar la cantidad de pernos que yo puedo usar. Está 10 pernos acá, y pongo 10 pernos acá, y lo mismo acá abajo, ¿no? La misma cosa. Y ya tengo entonces asegurada la transmisión de cualquier fuerza que venga por el ala a la otra. Y para el alma lo mismo. Yo conozco el área del alma.
a poner la W, que sería pues la TW, esa propiedad está en el código con la HW, ¿no? Sería TW por HW, entre la máxima fuerza que se puede transmitir aquí. O sea, que me corto por acá y vería algo como ¿no? Este sería la fuerza en el alma, que sería el área del alma por FY. Y eso me da la manera de tener tantos pernos. Si no me cabe, como de dos en dos. Y ya con eso, o sea, con lo que sabemos, ¿no? Para este caso, nosotros podemos diseñar la cantidad de pernos para un empate de cualquier vía, o cualquier sección de vía, o cualquier otra sección. Este es un caso práctico donde podemos aplicar esto. Otro caso práctico sería, por ejemplo, si yo quiero conectar si yo tengo esta viga y quiero conectar el ala de la viga aquí a la columna para que se transmita toda la fuerza, entonces sería el mismo caso. O sea, estos pernos, aquí terminaría la viga, ¿no? Esta es la viga, aquí está, digamos, la columna a la cual yo quiero conectarme. Lo que sí que la conexión, o sea, la fuerza varía de la fuerza del ala a los pernos, de los pernos a la placa y de la placa aquí a esta conexión. Esta conexión siempre tiene que ser con soldadura, ¿no? Eso lo veremos después. O sea, la soldadura, entonces, o sea, de la placa esta pasa a la soldadura y de la soldadura se la pasa a la columna. Eso lo veremos después. Pero para efectos de determinada cantidad de pernos, ven que todo se reduce a este modelo. De esta forma. Si la fuerza pasa por el centro de gravedad, o sea, el centroide del grupo de pernos. Y si yo quiero para alma, ya lo mismo. Eso podría ser. El segundo caso de colisión ya es un poquito más complicado, que es cuando las fuerzas no pasan por el centro de gravedad en los pernos. Digamos un ejemplo específico, algo así. Esto podría ser quizás voy a poner aquí una columna. Y esta placa debería ser. A lo mejor esas son dos placas y aquí quizás va a pasar una viga. Y esa viga que tiene una fuerza P, vamos a poner inclusive un caso más complejo, P sub Y y una P sub Y, pero aplicada en este punto. Y yo tengo mi conexión acá. Entonces aquí tenemos un caso donde esta fuerza tiene ya no pasa por tenemos una EX y aquí tenemos una E sub Y. O sea, las fuerzas esas no pasan, esta fuerza no pasa por el centro de la siguiente tampoco. Entonces tenemos que ver cómo determinar con este sistema de fuerzas cuál es la fuerza más crítica del perno, ¿no? Y para eso entonces tenemos que dividir el efecto en tres casos. Voy a poner los pernos en las placas, ¿no? También quedamos. Esta fuerza pasando por el centroide, eso
Especialmente nos daría que esta fuerza, voy a llamarle Q, la Q sub Y en el perno sería P sub Y entre el número del perno. Si pasara a Chana, todos los pernos darían la misma fuerza. Después hay que sumarle esta fuerza pasando por el centro de Dios. Eso daría como resultado que todas estas fuerzas serían iguales a la manera QX, que va a ser X entre el número de pernos. Y entonces ahora tenemos un momento de torsión, o sea, esto mismo. Va a ser igual a P, nuestra aquí sería P por X, X más PX por Y. Entonces, ahora, ¿cómo determinar, dada esta torsión, la fuerza en cada perno? Bueno, aquí la hipótesis que se hace, esto es un problema de resistencia material y que se resuelve con varias hipótesis. Primero, asumir que la placa es rígida, o sea que la placa no se distorsiona suficientemente arriba con un cuerpo rígido y que rota a través de este punto, ¿no? Rota, o sea, cuando hacemos esto, ¿no? Lo que va a pasar es que este perno se va a mover, voy a echar un poco de la formada. Cada perno se va a mover asumiendo un ángulo de rotación, o sea, de deslizamiento de la placa. Ustedes ven que si este es el radio del perno I y este va a ser la deformación I, este va a ser lo que se va a deformar el perno. Voy a tratar de dibujar. Voy a hacer un poco la deformada del perno, ¿no? No porque se corrieron. La placa se corrieron, un entendimiento entre una placa, entonces esto va a ser la deformación de un perno. Y geométricamente, especialmente por ser rígida la placa, nosotros podemos decir que esto es igual al ángulo por el radio. Cuando se cortó la placa, por la distancia del centro del grupo del perno al perno específico. Esta fórmula entonces vale para todos los pernos. Para este sería, se movería así, para este sí, para este así. Para cada perno yo puedo determinar cuál fue su deformación importante. Ahora, si los pernos están en la región elástica, entonces podemos usar lo clásico de cualquier miembro que se comporte elástico, que es la relación lineal entre fuerza, en este caso fuerza del perno y la Q. La Q del perno versus el perno I versus la deformación I. La ecuación de esta línea recta es esto, ¿no? Esta es la rigidez del perno en la nivel elástico. Así que vamos a sustituir esto aquí. Y vamos a tener que esto acá, perdón. La fuerza del perno va a ser igual a K por esto, por el radio. Y para todos los pernos se puede aplicar esta ecuación. Porque normalmente uno usa un solo tipo de perno. Así que la K de todos los pernos es la misma. Así que yo
esta acá va a ser igual para todo, la rotación de la placa rígida. Así que esta expresión vale para cualquier perno. Si yo conociera cuánto es esa rotación y cuál es la rigidez del perno, entonces yo podría determinar, digamos, esta fuerza del perno, ¿cuánto es? Esta fuerza la puedo determinar. Pero, entonces, si yo tomo momento de este punto, la vamos a aplicar estática, este momento de torsión va a ser igual a esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza, o sea, la fuerza en cada perno por su brazo. O sea, la sumatoria de cada fuerza del perno por su brazo tiene que ser igual al momento de torsión. En este caso, el particular es igual a esto. Vamos a dejarlo así para no escribir tanto. Si yo sustituyo esto acá, entonces vamos a tener esto. Y como yo puedo sacar factor común, yo voy a fijar casualmente esto. Y este es un valor que nosotros conocemos. Porque, si yo conozco la torsión que está permitida esto, este es un valor conocido. Y esto que está aquí es la distancia, o sea, esta cuadrada más esto cuadrado más esto cuadrado más esto cuadrado más esto cuadrado. El radio de cada perno, la sumatoria de todos los pernos está al cuadrado, ¿no? Esto viene siendo una especie de momento inicial polar. ¿Usted se acuerda? Eso es una analogía entre, ¿se acuerda cuando llegan resistencia de materiales que el esfuerzo cortante es igual al momento de torsión entre el momento inicial polar por la distancia para un sólido sometido a... Y usted quiere determinar qué esfuerzo cortante hay aquí, y este es el radio, ¿no? Esa es la forma. Un momento de torsión aplicado en un tubo sólido, por ejemplo, o hueco, acaba la misma cosa, ¿no? Usted ve que hay una analogía entre esto y esto. Esto que está aquí viene siendo una especie de momento inicial para el grupo de perno. Y se acuerda también de mecánica básica que el momento inicial polar no es más que el momento inicial en X más el momento inicial Y en cualquier sección. Bueno, aquí vamos a ver esto. Me parece que el radio, como normalmente uno dispone los pernos y coordenadas X y Y, así que si este va a ser la Y sub I del perno y este es la R I del perno, la X y del perno, entonces saben que el radio al cuadrado de ese perno va a ser igual a X y al cuadrado más Y al cuadrado. Así que esto también lo podemos descomponer más fácilmente que allá el radio. Uno más bien conoce las coordenadas X y, así que esto es mejor ponerlo, es más práctico ponerlo en una sumatoria de todas las X al cuadrado de todos los pernos más que es más o menos esto, ¿no? Esto viene siendo por especie de momento inicia en X del grupo de perno, y esto viene siendo como el momento inicia en este sentido. Este sería aquí, este recto y este sería este. Entonces, como yo conozco esto, entonces vamos aquí. Ahora regresamos acá y sustituimos esto aquí. Así que contamos primeramente lo que queremos, que la fuerza de un perno cualquiera va a ser igual a T entre sumatoria de las X al cuadrado más la Y al cuadrado por la distancia al perno. O sea que si yo quiero conocer, si yo tengo una conexión como esta, y quiero conocer esta fuerza debido a la torsión, de esta forma. Así que esta curva
debido a la torsión. La Q debido a la torsión. Así que al final, si yo quiero determinar la fuerza en este perno, yo tengo que sumar, por ejemplo, esta fuerza más esta, más esta. Sería la Q resultante. Pero es una forma en práctica. Esta forma tampoco es práctica. Lo que debemos, como la fuerza, normalmente la fuerza son X y Y, es más práctico de componer esta fuerza de sus dos componentes X y Y. Pero eso se puede determinar fácilmente geométricamente porque si tiene un plano, yo voy a conocer mi X y luego con mi Y, entonces con esto normal, que nosotros podemos relacionar esta componente de componerla en estas dos al final. La Q X debido a la torsión va a ser igual a esto, sumatoria de x al cuadrado más 2y al cuadrado multiplicado por la y del perno, la Q Y debido a la torsión de ese perno es lo mismo, igual que está acá por la X. Así que entonces vamos a agarrar un punto esta vez. Así que al final, en vez de hacer esto, la Q resultante va a ser igual a raíz cuadrada de todas las X al cuadrado más todas las Y al cuadrado. O sea que en este caso, sería, vamos a poner las Y, estas son las Y y estas son las X. Aquí la Y sería esta, que va a ser igual a esto, más esto. Sí, bueno, ahí no va a caber. Pero ya saben que esto está aquí. Y la otra, en X, sería esto, más aquí la Q de debido a torsión y aquí la Q de debido a torsión. Ya eso sí es más fácil, más práctico. Entonces, eso es lo que tiene que ser menor que la resistencia del perno, menor que la pi R del perno. Y en el caso del perno 3/4 es, digamos, 15.900. En otras palabras, si yo tengo una conexión como esta, yo tengo que diseñar de tal manera que ningún perno aplicándole a esta fuerza pase de 15.900. Y resulta que el perno más crítico es el que está más cerca de la fuerza y el que está más alejado del centro de gravedad, que sería. O sea que en una condición como esta, yo lo que tengo que calcular este valor para esto. Los demás van a tener menos fuerza. La resultante de todos los otros pernos va a ser menor que esto. Porque fíjense, en este caso, por ejemplo, esto está bien alejado del radio, pero no está tan cerca de esta fuerza, está más cerca. ¿Por qué? Porque fíjense, este perno tiene, debido a la torsión, tiene esta fuerza aquí y esto va para acá. A esto se le resta, esto se le va a restar. Porque esta fuerza sería, la torsión le va a reducir un poco la fuerza. O sea, con cada subgrama de fuerza, ¿no? Esto va para acá y va a salir una R menor. Así que si yo tengo una condición como esta, yo lo que tengo que ver y verificar que este perno que está aquí no pase de los 15.900 o de los
porque me distingo el perno constante. Yo estoy hablando de casos que distingo un perno de 3 cuartos, ¿no? Y ese es el caso. Bien, este método para diseñar una posición de este tipo es el método, digamos, el método elástico. Que es conservador. Es un método conservador, o sea, nosotros podemos afilar esa conexión. ¿Y por qué? Porque estamos pensando que cuando este perno llega aquí, es crítico, ya eso no aguanta más, lo cual no es cierto, porque yo puedo, si yo sigo aplicando más momento, la deformación de ese perno va a aumentar, claro, va a aumentar, pero no se va a romper, y ahí estamos usando la propiedad de la utilidad del acero. Ese perno va a mantener su contribución, ¿cierto? Y lo que va a pasar, a rotar más, las deformaciones de los pernos van a ser mayores. O sea, al rotar esto, los pernos que estaban por acá van a aumentar su fuerza y por lo tanto la sumatoria, esta va a aumentar. Podemos seguir aplicando un momento, claro, hasta cuando los pernos, quizás el perno ya se fracture. Pero ustedes ven que efectivamente podemos aplicar más fuerza. Ese reconocimiento los códigos anteriores a los últimos códigos, digamos, quizás hace 20 años, la manera en que el código reconocía que ese principio conservador era que había unas fórmulas que reducían estos valores. O sea, en vez de usar estos valores, usaban una especie de efectiva o equivalente. Entonces, si esto era, digamos, 8 pulgadas, esa fórmula reducía esto quizás a 6, si esto era 4, quizás a 3. Entonces, el momento de torsión era menor, me ahorraba un par de pernos, no sé cuántos pernos, ¿no? O sea, un 10-15% de pernos. Sin embargo, hoy día, pues, con la ayuda de las computadoras y cosas, se han hecho modelos de más experimentos. Y entonces hay un tercer método, que es, digamos, el más fino de todos, que puede ahorrar mucho más, y que consiste en un método elastoplástico, o sea, un método de resistencia última, casi hacer que todos los pernos lleguen a cederse. O sea, que todos lleguen a cederse, ese es lo máximo. Pero las fórmulas que salen ahí, las fórmulas para determinar la fuerza del perno y diseñar una fórmula bastante compleja. Es una fórmula que tiene una constante elevada a un exponente y que este exponente depende de la deformación. O sea, desde el punto de vista del análisis, entonces eso hay que hacerlo por pantalla, no subir una deformación, ver para atrás y para adelante hasta que coincida la hipótesis con los valores finales. O sea, desde el punto de vista práctico, usar esa fórmula no es práctico, no funciona. Pero ¿qué ha hecho el código? El código tiene unas tablas que ayudan al diseñador a resolver conexiones de este tipo. Usted nada más que entra, hay varios tantos pernos y le da unas constantes. Esta constante le da la fuerza, le da la fuerza en el perno. Y esta tabla está hecha con esa última versión, pues, esa última fórmula y permite ahorrar fácilmente un 30-40% de perno, ¿no? O sea, se puede considerar un ahorro significativo. Lo que pasa es que lo que quiero decir es, por ejemplo, si usted tiene una estructura donde este detalle se repite una sola vez, en un par de columnas, entonces quizás el tiempo que usted va a consumir en hacer un análisis más fino no va a pagar si yo se va a ahorrar unos 4 pernos. ¿Cuánto cuesta 4 pernos?
una estructura que vale, digamos, $250,000. Entonces, lo que normalmente se hace pues, es que con un caso así, rápidamente aplicamos esta ecuación y se acabó. Ahora, desde el punto de vista de diseño, el problema no es tan fácil como este, en donde la cantidad de frenos sale con dos cosas que no sirven. Acá, para conocer la fuerza del freno, usted tiene que saber la geometría. Usted conoce quizás, o sea, usted conoce esta torsión la conoce y las fuerzas la conocen. Pero usted tiene que asumir una cantidad de freno y una distribución espacial. Usted tiene que distribuir estas distancias, las X y las Y de cada freno. Entonces, normalmente lo que se hace en la práctica es, usted dice, bueno, yo voy a tantear, entonces yo voy a tantear con 8 frenos. Me suena que 8 frenos va a dar 10, espaciados a una distancia aquí de 3 pulgadas, etc. Pero usted define su geometría. En otras palabras, usted define, se puede decir que es las propiedades mecánicas de esa conexión. Yo voy a tener esto, voy a tener esto y voy a tener la misma circular. Entonces, usted hace toda esta operación y le sale aquí una fuerza, entonces usted verifica si pasó los 15.000. Y si está muy sobrado, le quita, bueno, en vez de 8 frenos, está con 6. Y si le sale muy poquito, le aumenta 10 frenos o aumenta esta distancia. Es como cuando usted tiene una viga, en vez de esta viga le pone más momento de inercia, porque es la misma cosa. Fíjese que hay una analogía entre eso y la forma de resistencia material. Por ejemplo, esto se puede comparar, o sea, este caso se puede comparar cuando usted tiene un miembro de la fuerza axial. Usted puede tener la fuerza, dividiendo la P entre el área, unidades de pulgadas, que son pulgadas, tantas pulgadas, aquí y tiene tantos frenos. El número de frenos, con la fuerza. Esta sería la fuerza, puede decir la fuerza axial. Cuando se compara con la fuerza axial, aquí una pulgada es lo que queda de un freno. En el caso de que hagamos pulgadas cuadradas. Y entonces acá, esto que está acá, básicamente es lo que estamos viendo. Es la relación entre esto y la forma de resistencia material. Entonces, saben que con PET está enseñando algo usted las propiedades como una incidencia de las áreas son las que importan. Usted sí que esto tiene la equivalente de las áreas y estos son los incidencias.